Descalza, Alma paseaba por el parque con los hombros encogidos, manteniendo la mirada fija en el suelo. A la edad de 9 años, ya conocía la sensación de la falta de alimentos, de acostarse con frío y de evitar a personas mayores que ni siquiera querían dirigirle la mirada. La rutina que seguía consistía en rebuscar alimentos en los contenedores de basura y hallar un refugio seguro para dormir sin ser incomodada. Ya sabía que no podía contar con nadie para nada. Desde que escapó del refugio donde sufría maltrato, vivía en soledad, conocía que vendedores callejeros obsequiaban pan pasado, cuáles eran los baños públicos más higiénicos y cómo hacerse invisible cuando los agentes de policía se acercaban. Esa mañana, justo al amanecer, percibió un sonido inusual. No se trataba de sonidos de vehículos ni de individuos, sino de un llanto, suave, apenas perceptible. Detuvo su paso, arrugó el ceño y volteó la cabeza, tratando de identificar la procedencia del sonido. Dirigió sus pasos hacia unos arbustos cercanos al viejo columpio, apartó las ramas y allí los descubrió. 3 pequeños, cubiertos con una fina tela, descansan sobre el suelo. Transpiraban, derramaban lágrimas en silencio y uno de ellos permanecía inmóvil. Con precaución, Alma se hincó de rodillas. El latido de su corazón era tan acelerado que parecía a punto de salirse de su pecho. No se encontraba ninguna persona cerca, ni un adulto, ni una madre. Echó un vistazo a su alrededor. Solo hay árboles, desperdicios y una atmósfera de tranquilidad. Me encontraba indeciso sobre cuál camino tomar. Deseaba expresar su angustia en voz alta, mas no encontraba a nadie a quien recurrir. Después de tragar saliva, se deshizo de la camiseta sucia que llevaba encima de su vestido rasgado y la colocó en el suelo a modo de improvisada manta. Colocó a los pequeños arriba, los arropó como pudo y los sostuvo entre sus brazos, temblando. Era incapaz de manejar a los 3 simultáneamente, pero no pensaba abandonarlos en ese lugar. Avanzó con dificultad, deteniéndose de vez en cuando, atravesando el parque en busca de asistencia. A pesar del dolor en la espalda y el cansancio en los brazos, continuó adelante. Nadie le prestaba atención, nadie se detenía, hasta que un vehículo plateado se detuvo. A los 42 años, Rafael Ledesma contaba con una compañía dedicada a la tecnología médica y llevaba una agenda impecablemente estructurada. Este individuo era conocido por su carácter reservado y su habilidad para supervisar su entorno con precisión. Aquella mañana, al salir de una reunión, optó por atravesar el parque para evitar el congestionamiento vehicular. Una alteración poco común en su día a día. Le resultaron incómodos los trinos de las aves y la brisa fresca. Los parques no eran de su agrado, evocaban recuerdos que prefería no contemplar. Domingos solitarios, risas ausentes, promesas desvanecidas con el paso del tiempo. Llevaba más de 10 años compartiendo su existencia con Elena, su cónyuge. Una mujer amable y valiente, afectada por una melancolía callada tras la pérdida del ansiado bebé. Decidieron no volver a mencionar el asunto, optando por abandonar cualquier intento al respecto. Mientras el conductor se desplazaba despacio, Rafael bajó la ventanilla para poder respirar con más comodidad. En ese momento, se encontró con una niña diminuta, descalza y tan delgada que parecía un alambre, avanzando con dificultad. Llevaba consigo 3 paquetes en sus brazos. Al inicio, creyó que llevaba prendas o desechos. Sin embargo, al aproximarse, percibió algo que le provocó fruncir el ceño. Eran tan pequeños. «Para allá», dio instrucciones al conductor para que abriera la puerta antes de que el vehículo se detuviera por completo. Se aproximó velozmente y preguntó, «¿Qué actividad realizas en este momento?». Interrogó con determinación, pero sin alzar la voz. Retrocedió un paso, sintiendo miedo, su alma temblaba. «No me pertenecen», susurró. «Los descubrí allí, estaban solos y llorando». Rafael observó a su alrededor. No se encontraba nadie más allí, únicamente la pequeña, los bebés y un profundo silencio. Extrajo el teléfono móvil de su chaqueta y realizó una llamada. «Requiero asistencia médica de inmediato en el parque principal. Por favor, asegúrense de que el médico también esté presente». Ante la situación crítica de 3 bebés, Alma se giró y le dijo a su compañero,
No te preocupes, los vamos a asistir. Tras un breve instante de indecisión, finalmente relajó ligeramente los brazos. Se encontraba exhausta. Con precaución, Rafael recogió los objetos. Tan diminutos eran, que el menor apenas si podía inhalar. Cuando llegó a su hogar, Elena fue a recibir a Rafael. Al observar lo que sostenía entre sus brazos, quedó inmóvil. ¿Qué sucedió? Fueron hallados por una niña en el parque. Se encontraban sin compañía, sufriendo de falta de líquidos. Era imposible abandonarlos en ese lugar. Con temblores, Elena se aproximó y posó su mano en la frente de uno de ellos. «Oh, por Dios. El médico está en camino. ¿Dónde se encuentra la niña?» «Ella está en el exterior. Su nombre es Alma. No desea alejarse de ellos». Cuando Elena levantó la vista, Rafael percibió en sus ojos algo que había echado en falta durante bastante tiempo. Deseo. En ese momento, de manera imperceptible para los demás, algo comenzó a transformarse de manera irreversible. En la residencia de los Ledesma, la noche se caracterizaba por un silencio inusual. No se trataba del típico silencio entre una pareja acostumbrada a la rutina, sino de uno cargado de interrogantes sin solución. Después de que el médico se retiró tras cuidar a los 3 recién nacidos, Rafael apenas había hablado unas pocas palabras. Por otro lado, Elena continuaba desplazándose de un cuarto a otro, verificando los pañales, calentando la leche, y acariciando cabecitas pequeñas con una ternura que no requería justificación. Alma permaneció en la sala, sentada en un extremo del sofá, con los brazos rodeando sus piernas. Le preocupaba que pudieran despedirla en cualquier instante. La desconfianza hacia los adultos no era total. Sin embargo, algo en la mirada de Elena la impulsaba a permanecer, aunque fuese únicamente durante esa noche. Cada vez que uno de los bebés sollozaba, se levantaba rápidamente para comprobar si requerían algo. Había rescatado a esas personas en una ocasión anterior, por lo tanto, no era apropiado liberarlas de manera tan sencilla en esta ocasión. Rafael prendió el televisor. Tenía ganas de entretenerse un rato. Sin prestarle atención, cambió de canal hasta que una noticia llamó su atención. Frente a la lente de la cámara se encontraba una periodista con una voz decidida y un rostro serio, mientras detrás de ella se podía ver una cinta amarilla del lugar donde ocurrió el crimen. Hoy por la mañana descubrieron el cadáver de una mujer en un pasaje ubicado a 3 manzanas de la plaza principal. Residentes afirman haberla avistado junto a 3 bebés unos días antes. En este momento, las autoridades están averiguando dónde se encuentran los niños. Rafael permaneció sin moverse. Aumentó el nivel de sonido. En la pantalla se mostró una imagen difuminada de la mujer sosteniendo claramente a un bebé. A pesar de estar sudorosa y fatigada, era indiscutiblemente ella. Expresó en voz baja: «Es imposible». Al observar la escena, Elena salió de la habitación con uno de los bebés en sus brazos y estuvo a punto de dejar caer al niño al verla. «¿Dónde está Rafael?». Sin pronunciar palabra, la observó fijamente. Después, dirigió la mirada de nuevo hacia la pantalla. La noticia seguía desarrollándose. La búsqueda urgente ha sido iniciada por las autoridades policiales. No se tiene certeza sobre si los bebés están bajo el cuidado de algún pariente o si fueron dejados solos luego del fallecimiento de la mujer. Si alguien tiene datos relevantes, es importante que se ponga en contacto con las autoridades correspondientes. Elena sostuvo al bebé cerca de su corazón. ¿Qué tal si se trata de ellos? Rafael, con gesto seguro, afirmó mientras se acariciaba el rostro. Debe ser así. ¿Cuál es nuestro próximo paso? Con un nudo en la garganta, respondió: no tengo idea. Si nos descubren con ellos aquí sin haber dado aviso previo, nos meteremos en problemas. ¿Estamos en aprietos? Son pequeños, Rafael. ¿Tenías la intención de dejarlos en ese lugar? Por supuesto que no. Sin embargo, la situación es seria. Ha habido un fallecimiento. Estos niños participan de alguna manera, ya sea de forma directa o indirecta. En ese instante, Alma se presentó en la entrada. Sus ojos estaban completamente abiertos, sorprendidos. En tono bajo, afirmó que no los había tomado.
Solo pude escuchar sus sollozos. Se encontraban sin compañía. Rafael posó sus ojos en ella. Era evidente que la pequeña se encontraba llena de miedo. Estamos al tanto, Alma. No hay nadie que te esté acusando. Expresó su deseo de que no se los lleven. Requieren de mi presencia. Helena S. Aproximo. Se puso de rodillas delante de la mujer. Claro que sí, ¿verdad que tú también? La pequeña dirigió sus ojos hacia abajo. Aunque no emitió palabra, su falta de respuesta lo dejaba claro. Rafael se encargó de apagar el televisor. Era consciente de que ya no podía seguir escondiendo esta circunstancia, la cual inicialmente parecía ser un gesto de compasión. En ese momento, la situación amenazaba con convertirse en un escándalo. Estaban por llegar en busca de soluciones. Y seguidamente, también para los recién nacidos. Al día siguiente, la atmósfera estaba impregnada de tensión en todos los rincones del hogar. Rafael había tenido dificultades para conciliar el sueño. Cada vez que sus ojos se cerraban, la imagen de la mujer en la pantalla de televisión aparecía en su mente, provocándole una sensación de opresión en el pecho. No fue responsabilidad, pero sí una gran temor. El temor a que todo su trabajo se desmoronara debido a una elección precipitada. En cambio, Elena se había despertado temprano. Mientras me encontraba en la cocina, preparaba una taza de café y canturreaba una melodía tranquila, tratando de hacer que lo inalcanzable parezca común. Los bebés descansaban en la habitación de huéspedes, uno al lado del otro, colocados con delicadeza entre cojines. Alma se encontraba en el suelo al lado de la puerta, apoyada en la pared, observando el espacio vacío con una expresión de sorpresa en sus ojos. Elena, con cariño, le consultó si tenía apetito. Alma asintió en silencio. Elena presentó un plato con pan crujiente y un vaso de leche. Rafael se presentó con una expresión facial grave, incluso vistiendo su ropa de dormir. Debemos contactar a alguien de inmediato, expresó de manera directa y sin rodeos. Con los brazos cruzados, Elena dirigió su mirada hacia las autoridades, específicamente hacia la policía. Es imposible continuar manteniendo esto en secreto. Ella explicó que si se enteran de que los tenemos desde el día anterior y no lo mencionamos, no los estamos ocultando, los estamos protegiendo. Su tono era controlado, aunque se notaba claramente molesta. A pesar de ello, continúan llevando a cabo una investigación sobre un homicidio. En caso de que la mujer sea la progenitora de los niños, se encargarán de investigar quiénes son los culpables de su desaparición. Tener 3 bebés en casa, no lo van a comprender. ¿Realmente piensas que les importará? ¿Piensas que le darán crédito a una joven sin hogar? Rafael no dio señales. Permaneció observando a través de la ventana, en completo silencio. Reconocía la validez de los argumentos de Elena, aunque percibía que se encontraban en una situación comprometida. De repente, el timbre de la puerta resonó, interrumpiendo la tranquilidad. Todos se quedaron inmóviles. Elena preguntó si estaban aguardando a alguien. Rafael asintió en desacuerdo. Se dirigió con calma hacia el dispositivo de comunicación y respondió. Die Game? Hola, señor Ledesma, soy un oficial de la policía de la Ciudad de México. Nos ha llegado un informe y requerimos realizar algunas consultas al respecto. Rafael se pasó la lengua por los labios, dirigió la mirada hacia Elena y después hacia Alma. Al contestar, su voz mostró un ligero temblor. Así es. Sigue adelante. Un hombre de alrededor de 50 años y una mujer de menor edad, ambos oficiales, ingresaron con determinación al vestíbulo. Con amabilidad, Rafael les dio la bienvenida y les indicó que tomaran asiento en la sala. El oficial informó que habían recibido una denuncia sin identificar. Se nos ha comunicado que es posible que tenga bajo su cuidado a 3 menores vinculados con el incidente de la mujer hallada sin vida la mañana pasada. Rafael asintió con calma. Así es. Aunque es verdad que se encuentran presentes, me gustaría aclarar algo. No los he tomado como rehenes ni los he ocultado. En el parque fue donde una pequeña los descubrió. Al borde del colapso se encontraban deshidratados. Mi única respuesta fue reaccionar. ¿En qué lugar se encuentran los niños en este momento?
Están en la habitación de huéspedes. Se encuentran en un profundo sueño. Desde ayer, mi esposa y yo nos estamos encargando de su cuidado. La joven oficial observó a Alma, quien se ocultaba detrás del sofá. ¿Lograste jalarlos? Alma asintió enérgicamente, sin emitir sonido alguno. ¿Estabas familiarizada con la dama? Nunca la he visto, murmuró en respuesta. Solo pude oír sus sollozos. El agente hizo una anotación. Será necesario informar a las autoridades de protección. Se trata del protocolo. Sin embargo, en este momento no se procederá con ninguna exclusión. Nuestro propósito es comprender a fondo lo sucedido. Rafael dirigió su mirada hacia abajo. Lo que tanto temía estaba empezando a suceder. De pie al lado de la puerta, Elena miraba a los oficiales con lágrimas en los ojos. Tenía claro que eso era solo el comienzo. El resto de la jornada transcurrió de forma pausada. Tras la partida de los agentes, Rafael se recluyó en su despacho. Guardó silencio absoluto. Permaneció sentado frente al escritorio, observando papeles que le resultaba imposible descifrar. Su cabeza estaba llena de pensamientos revoloteando. Aunque la policía no les había imputado ningún delito, la sola idea de estar siendo vigilados generaba en ellos una ansiedad que les resultaba difícil controlar. En cambio, Elena permaneció en movimiento. Vistió a los bebés con ropita nueva, les dio de comer con biberón y les susurró palabras cariñosas mientras los acunaba individualmente. A pesar de no tener práctica en la maternidad, demostraba una habilidad innata, como si los hubiera estado aguardando eternamente. Acompañaba a Alma a todas partes. Mostraba una actitud callada pero observadora. Al escuchar el llanto de uno de los bebés, era la primera en acudir para averiguar la causa. No formulaba preguntas, no expresaba quejas, no solicitaba nada. Mi deseo era estar en su cercanía. ¿Por qué te esfuerzas tanto por ellos si no son de tu propiedad? Una tarde, Elena le cuestionó mientras le ofrecía una manta recién lavada. Alma respondió de inmediato, porque nadie más se encarga de ello. Elena la observaba fijamente. Aquella breve y contundente afirmación resonó fuertemente en su corazón. En el transcurso de la cena, Rafael permanecía en silencio cuando Elena se ubicó frente a él, sosteniendo una taza de té. Con tranquilidad, le expresó, es necesario tomar medidas. No podemos permanecer pasivos esperando a que alguien venga a resolverlo. ¿Cuál es tu propuesta? Agotado, él hizo la pregunta sobre solicitar la custodia provisional. Correcto. Válido. Deben estar conscientes de que no los estamos ocultando. Estamos preparados para velar por ellos mientras se indaga lo sucedido. Rafael la observó con dudas. ¿Eres consciente de lo complejo que resulta eso? ¿Comprendes las implicaciones de involucrarse en un procedimiento de esta naturaleza? ¿O prefieres que los trasladen a un refugio? Rafael dirigió su mirada hacia abajo. No tenía una respuesta a eso. Además, siguió diciendo, no nos referimos únicamente a los bebés. La protección es algo que Alma también requiere. No podemos ignorar su presencia. Elena, desconocemos la identidad de la niña y su historia. Desconocemos si tiene parientes, si está inscrita, absolutamente nada. ¿Eso modifica alguna situación? Se produjo un extenso momento de silencio. En el exterior, los perros ladraban y una sirena a lo lejos perturbaba la tranquilidad. Rafael negó con la cabeza, afirmando que eso no alteraba la situación. Al día siguiente, acudieron a una oficina de protección infantil, un lugar frío con numerosos escritorios y carteles que contenían mensajes acerca de los derechos de los niños. Una sonrisa acogedora fue ofrecida por la trabajadora social al recibirlos, aunque tras ella se percibía prisa y desconfianza. Expresó comprensión sobre la responsabilidad que tenían con los 3 bebés y con Alma, la niña que estaba junto a Elena con la mirada baja, según indicaban los documentos que revisaba. Así es, contestó Rafael, fue ella quien los halló. Desde el principio ha estado a su lado. ¿Está conectada con los bebés? No, simplemente. Elena intervino. No quiso abandonarlos y nosotros tampoco quisimos abandonarla a ella. La empleada asintió mientras tomaba notas. Estamos por comenzar una evaluación.
Realización de visitas a domicilio, redacción de informes médicos, y realización de entrevistas psicológicas. Es lo habitual. ¿Podemos retenerlos temporalmente entonces? Inquirió Elena con ilusión. Sí, de momento. Será el juez quien determine si es posible mantener esa custodia. Rafael juntó los labios. Su respuesta no fue categórica, pero tampoco fue negativa. Era el inicio de un sendero cuyo destino les resultaba desconocido. Elena pasó la noche sin poder conciliar el sueño. Permaneció despierta, observando el techo y atenta a cada inhalación de los bebés en la habitación de al lado. Uno de ellos había emitido un par de tosidos, y a pesar de que el médico había indicado que se encontraban en condición estable, ella seguía sintiendo inquietud. Rafael descansaba en el extremo opuesto de la cama. Sin embargo, su descanso era perturbado. Estaba en constante movimiento. Susurros incomprensibles escapaban de sus labios. Elena, sin expresarlo abiertamente, era consciente de sus temores después de varios días en esa situación. Más allá de las fuerzas del orden o del revuelo mediático, lo importante era entender las repercusiones de esta inesperada transformación en sus rutinas diarias. Al despuntar el día, unos risueños murmullos la sacaron de su ensimismamiento. De forma pausada se puso en pie y se dirigió al salón. En ese lugar, Alma se encontraba en el suelo sosteniendo a uno de los bebés, haciéndole gestos tiernos. El pequeño se reía a carcajadas, mostrando una actitud despreocupada ante todo. Elena saludó con una amplia sonrisa al decir buenos días. Alma, llena de orgullo, mencionó que su bebé no lloró en toda la noche. Me parece que disfruta estar aquí. Elena se aproximó y se inclinó a su lado. ¿Y contigo? Alma respondió encogiéndose de hombros al ser preguntada si le agradaba el lugar. Expresó que le parecía tranquilo, con un agradable aroma y sin altercados ni voces elevadas. Es demasiado, expresó Elena mientras acariciaba con delicadeza su cabello. En el momento del desayuno, Rafael se presentó con su pijama, el cabello revuelto y una expresión ceñuda, tal y como era habitual. No obstante, cuando observó a Elena dando de comer a uno de los bebés y a Alma colaborando en la tarea de calentar los biberones, su rostro reflejó un cambio. ¿Todos descansaron adecuadamente?, inquirió mientras se servía una taza de café. Así es, contestó Elena sin apartar la vista del niño. Por vez primera en mucho tiempo. Siento que tengo motivos para despertar temprano. Rafael se mantuvo en silencio. Se sentó, dio un trago y dejó escapar un suspiro. Esta mañana tuve una conversación con un profesional del derecho. Con sorpresa en su mirada, Elena preguntó, ¿ya es hora? Así es. Me aconsejó no tomar ninguna acción hasta que el juez analice la situación. Sin embargo, mencionó que nuestra imagen es positiva. Siguiendo los procedimientos adecuados, podríamos obtener la tutela temporal legal. ¿Y en el caso de Alma? Esa situación es más compleja. Carece de documentación. No hay inscripción. Desde el punto de vista técnico, no está disponible en el sistema. Alma desvió la vista al escuchar esas palabras. Rafael la miró y aseguró que harían todo lo que estuviera en sus manos para modificar la situación. Se comprometió solemnemente. Después de varias horas, se presentó una asistente social para realizar la primera inspección en el hogar. Examinó las habitaciones, anotó información, planteó consultas simples acerca de las rutinas, la alimentación y la atención médica. Presenció la forma en que Alma se relacionaba con los bebés, cómo Elena los tranquilizaba con tan solo una melodía suave, y cómo Rafael, a pesar de ser más discreto, estaba atento a cada aspecto. Al despedirse, mencionó que cuentan con numerosas ventajas a su favor, pero también les advirtió que están siendo observados de cerca. La situación captó la atención de los medios de comunicación. Si cometen algún error o hay algún malentendido, podrían perderlos. Elena afirmó que no íbamos a equivocarnos. Al finalizar de cerrar la puerta, Rafael descansó la frente en la pared. Para él, la vivienda se había transformado en un desafío continuo. Quizá, contestó Elena, pero no me preocupa. Después de mucho tiempo, tengo la sensación de que estamos experimentando la vida de nuevo. Rafael le dirigió la mirada.
Comprendió la situación por un breve instante. No se trataba únicamente de ella. También estaba comenzando a despertar. Al día siguiente, Rafael se presentó en la oficina con la mirada baja y una expresión de preocupación en el rostro. Al entrar, se percató de que todos lo estaban observando. Los trabajadores murmuraban entre ellos y giraban la cabeza al avistar su presencia. Mientras simulaban estar absortos en sus dispositivos, era claro que estaban comentando sobre él. ¿Observaste el vídeo?, murmuró una empleada a su compañera. Apareció en la pantalla chica. El caballero y su esposa junto a los pequeños. Se comenta que están siendo investigados por la policía y que uno de los bebés estuvo al borde de la muerte. Después de cerrar la puerta de su despacho, Rafael se dejó caer en la silla. Al encender su ordenador, no revisó ningún mensaje electrónico. Por el contrario, decidió informarse a través de las noticias. Allí se encontraba. En un portal de entretenimiento y noticias del mundo del espectáculo, destaca el titular resaltado en rojo. Un magnate está siendo investigado. ¿Cuál era la situación con los 3 bebés de una mujer que fue víctima de un crimen? Más adelante, se puede observar una imagen difuminada de la vivienda, una fotografía de Elena sosteniendo a uno de los niños, e incluso un retrato con una mirada de temor en los ojos. Con gran fuerza, Rafael impactó la mesa. ¡Rayos! Llamó enseguida a su representante legal. ¿Observaste la publicación? Así es. Estamos en proceso de abordar ese asunto. Claro que sí, Rafael. Estamos hablando de la red. Una vez que se difunde, se propaga como un incendio. Esto va a estropearlo todo. Ante el procedimiento, nuestra imagen pública e incluso la compañía en su conjunto, es fundamental conservar la serenidad. No tienes ninguna acusación en tu contra. Sigue realizando las tareas de manera correcta, tal y como lo has hecho hasta el momento. Es lo solo que te brinda protección. Mientras estaba en su hogar, Elena se percató de algo inusual al salir con su bebé para adquirir pañales. Era objeto de señalamientos por parte de algunas personas, mientras que otras la observaban con compasión. Incluso una mujer se aproximó a ella. Tú eres la persona encargada de informar sobre los acontecimientos, ¿cierto? Elena se mostró confundida al escuchar sobre la persona que se encargó de los bebés. La mujer respondió brevemente antes de retirarse. Elena se quedó inmóvil por unos instantes. La exposición no era de su agrado. Jamás había sentido amor por ella. Menos aún en este momento crucial, cuando se trataba de salvar vidas. Al llegar a su hogar, prendió la televisión y sintonizó el reportaje que Rafael había visto. Experimentó una sensación de opresión en el vientre. ¿Y si la situación se descontrolara por completo? Mientras estaba en el sofá con un biberón en la mano, Alma percibió su gesto. Elena titubeó al responder sobre las conversaciones que escuchaban. ¿Van a separarnos de los bebés? La pregunta impactó de lleno. Elena se puso de rodillas delante de la persona. Expresó su compromiso de pelear en su nombre. No importa lo que puedan decir fuera de este lugar. Alma dio su aprobación con la cabeza, aunque su expresión no reflejaba total convencimiento. En silencio, acariciaba el pelo de uno de los bebés que descansaba a su lado. Rafael llegó a casa tarde esa noche. Al ingresar, se topó con Elena en el suelo, rodeada de los 3 bebés que dormían, mientras Alma se encontraba enroscada a su lado. Al verla, expresó en voz baja sus dudas sobre poder hacer frente a la situación. Sin alzar la mirada, ella respondió con seguridad que sí podrían manejarlo todo, ya que consideraba que aquello no era motivo de escándalo. A pesar de que nadie más lo comprenda, son una familia. Rafael la observó detenidamente, y por vez inicial, empezó a anhelar que estuviera en lo correcto. A los 2 días, Rafael y Elena recibieron una citación para asistir a otra reunión en la Oficina de Protección de Menores. En esta ocasión, tenían que presentar documentación, participar en entrevistas personales, y especialmente, contestar preguntas acerca de sus auténticos propósitos. La información sobre el caso continuaba difundiéndose en redes sociales y medios amarillistas. Por lo tanto, cualquier error podría echarlo todo a perder. Elena optó por vestimenta sencilla pero más elegante.
Rafael lució un traje de color oscuro y corbatas sencillas. Buscaban proyectar una imagen de seriedad, estabilidad y responsabilidad. Deseaban que Simayutudu depositara su confianza en ellos. Mientras aguardaban en una sala de espera de tonos grises, Alma ocupó un asiento en medio de ellos en completo silencio. Vestía una prenda recién adquirida gracias a Elena, a pesar de su insistencia en que no era necesario. De repente, con la mirada puesta en Rafael, preguntó si pensaba que los separarían. Antes de contestar, él se tomó un momento para tragar saliva. Haremos todo lo posible para evitar que eso suceda. Alma dio su aprobación con falta de convencimiento. Una empleada los citó por sus nombres y los llevó a una sala diminuta que contenía 2 asientos y una mesa de plástico. En el lado opuesto, una psicóloga de aspecto amigable les dio la bienvenida con una sonrisa tranquila. Hablemos sobre cómo se desarrollan las cosas en el hogar. ¿De acuerdo? No se trata de emitir juicios. Simplemente buscamos comprender la forma en que los niños llevan a cabo su vida. Elena fue la primera en llegar. Contestó de manera honesta, aunque con el corazón apretado en la garganta. Se refirió a las actividades diarias, a los patrones de sueño de los bebés y al papel de cuidado que Alma había adoptado. Narró su vivencia junto a Rafael, la tristeza por el aborto espontáneo que sufrió en el pasado, el hueco que dejó en su corazón y cómo estos niños, de manera inesperada, habían ocupado un espacio que pensaba irremediablemente dañado. Luego le tocó el turno a Rafael. La entrevista transcurrió en un ambiente más cargado. Le consultaron acerca de su disponibilidad de tiempo, sus responsabilidades laborales y su capacidad efectiva para cuidar a 3 niños pequeños. Le preguntaron si su elección de permanecer con ellos había sido tomada de manera impulsiva, si lo había hecho para mejorar su imagen pública. Con determinación, contestó que no tenía nada por limpiar. Realicé esa acción porque no soportaba la idea de ignorar a la pequeña y a los niños y fingir que no los veía. La psicóloga tomó nota en silencio. Llegaron a su hogar exhaustos después de varias horas. Desconocían si las soluciones habían sido acertadas. Desconocían si existía una forma adecuada de dar razón a sus acciones. Eran situaciones que no se pueden plasmar en documentos oficiales ni en reportes. Al llegar, Alma se encontraba en la sala junto a los 3 pequeños, todos arropados con una cobija. Puso música suave de fondo y les dirigía la palabra en tono muy discreto, como si fueran parte de su familia. Inquirió sobre su desempeño mientras continuaba balanceando la pierna suavemente para tranquilizar al más inquieto. Elena asintió con un tono poco persuasivo al decir «está bien. Hemos contestado a todas las preguntas. Ahora toca aguardar un poco más. Ya formo parte de la familia». Al escuchar esas palabras, Rafael se detuvo de inmediato. Se aproximó y se acomodó a su lado en el suelo. «Aún no, pero estamos en proceso de intentarlo. ¿Qué sucederá si no me permiten permanecer?». Con delicadeza, Elena expresó: «Lucharemos en tu nombre». Alma se mantuvo en silencio. Inclinó la cabeza y acarició la frente de uno de los pequeños. Susurró que nunca nadie había luchado en su nombre. Un nudo se formó en el estómago de Rafael. Las palabras de la pequeña tenían un peso mayor que cualquier crítica o advertencia legal, y se dio cuenta de que, sin importar las circunstancias, no podía permitir que ella experimentara la soledad de nuevo. Durante las semanas que siguieron, experimentamos una combinación continua de optimismo y temor. Las trabajadoras sociales comenzaron a realizar visitas con mayor regularidad. Se revisó cada parte de la vivienda. Cada una de las palabras dichas por Rafael y Elena fue registrada y analizada. Las autoridades deseaban asegurarse de que la residencia a la que iban a confiar 3 vidas, y quizás una cuarta, no presentaba ningún peligro oculto. Aunque parecía tranquila por fuera, en su interior, Elena experimentaba la sensación de andar sobre cristales. La espera diaria de novedades oficiales resultaba insoportable. Por el contrario, Rafael optó por guardar silencio. Al despertar temprano, solía mirar el móvil constantemente y aparentaba estar ocupado, pero le resultaba imposible enfocarse en algo que no fueran los 4 niños que ahora eran su prioridad. En una tarde común, cuando los pequeños estaban dormidos y Alma se entretenía dibujando en el suelo,
Rafael fue contactado por el abogado. Sin rodeos, el hombre anunció buenas novedades. El juez designado para el caso aprobó la petición de guarda provisional de los bebés. Esta mañana se procedió a la firma de la resolución. Rafael optó por no decir nada. Experimentó un sentimiento de alivio, aunque también percibió una pizca de inseguridad. ¿Qué pasa con Alma? Se trata de otro procedimiento, el cual es más complejo. No existe un documento oficial que la identifique. Será necesario demostrar que ha estado presente, ha establecido vínculos con los bebés y se encuentra en una condición de vulnerabilidad. Es necesario evidenciar que causaría daño separarla de ellos. ¿Cuál sería la razón? Con determinación contestó Rafael. Ella forma parte de esto tanto como nosotros. Así que estate listo para pelear por ello. Se requerirá un periodo adicional. Tras finalizar la llamada, Rafael se dirigió a la sala. Alma observó con una mirada amplia y llena de expectación. ¿Cuál fue el comentario que hicieron? Tomó asiento a su lado y comenzó a acariciar su melena. Los bebés permanecen en nuestra compañía de manera oficial. Después de varios días, una sonrisa iluminó el rostro de Alma. ¿Qué hay de mí? Rafael titubeó por un instante. Aunque no hemos tomado una decisión definitiva, no nos daremos por vencidos. ¿Qué tal si me trasladan a un lugar diferente? No permitiremos eso, te aseguro. Echó una mirada intensa hacia él. ¿Estás completamente seguro? Claro que sí. A pesar de sus dudas internas, volvió a afirmarlo. Sin embargo, existía algo más poderoso que cualquier expediente. Optar por permanecer y resistir. En la noche, Elena decidió abrir un baúl repleto de objetos que había conservado por mucho tiempo. Ropita para bebé, juguetes de peluche y una manta hecha a mano que nunca llegó a estrenar. Los había reservado por si acaso, mencionó, permitiendo que las palabras se detuvieran a mitad de camino. Rafael la miró y le dijo que finalmente había llegado el día. ¿Consideras que esto es verdadero? Sentada a su lado, ella formuló la pregunta. Es la experiencia más auténtica que hemos experimentado en bastante tiempo. ¿Qué sucede si todo se derrumba? Así que nos ponemos de pie de nuevo. Elena dio su aprobación con la cabeza, aunque sus ojos reflejaban tristeza con lágrimas. Resulta imposible para mí concebir esta casa sin su presencia. Sin su presencia. Yo tampoco. Se fundieron en un abrazo sin decir una palabra. Por primera vez desde la llegada de los bebés, no se percibía temor en el ambiente. Solo esa débil pero impactante sensación de estar en el camino correcto, a pesar de que nadie más pudiera comprenderlo. Una semana después de haber conseguido la tutela provisional de los bebés, la atmósfera en el hogar de los Ledesma comenzó a experimentar transformaciones. No se trataba únicamente de seguir un protocolo de atención y supervisión. En ese momento, surgió una pequeña chispa de optimismo. Elena solía reír con mayor frecuencia. Durante la noche, Alma descansaba profundamente sin despertar, y Rafael mostraba una actitud más relajada y tranquila. Sin embargo, la tranquilidad se vio perturbada una mañana por una llamada sorpresiva. ¿Podría comunicarme con el señor Rafael Ledesma, por favor? Una voz varonil, decidida pero amable, formuló la pregunta. Claro que sí, él se expresa verbalmente. ¿Podrías decirme quién es esa persona? El detective Velázquez, perteneciente al cuerpo de investigaciones de la Fiscalía. Es necesario que se presente en nuestras instalaciones. El caso concierne a la mujer hallada sin vida en el pasaje cercano al parque. Rafael guardó silencio por un breve lapso. ¿Existe algún inconveniente? Rechazo. Por el contrario. Se han producido progresos en la investigación, y su nombre figura en el expediente como posible testigo. Nuestra intención es simplemente entablar una charla. Rafael se desconectó y se dirigió rápidamente a buscar a Elena. Recibí una llamada de la fiscalía. Dejó de plegar la ropa y lo observó con expresión de preocupación. ¿Qué sucedió? Desean que asista. Afirman tener progresos. Progresos positivos o negativos? Desconozco la respuesta, pero debo marcharme. Cuando Rafael llegó a la fiscalía, un individuo de edad intermedia lo recibió,
mostrando unos ojos fatigados y hablando con calma. Agradecemos su presencia, señor Ledesma. Nos gustaría comunicarle que hemos capturado a un individuo en relación con el homicidio de la mujer. Se refiere a su expareja, un individuo con historial de violencia doméstica. Contamos con reportes de quejas, y al analizar las grabaciones de videovigilancia próximas, observamos su presencia en los alrededores en la fecha del delito. Rafael se recargó en el respaldo de la silla, sintiendo alivio. ¿Qué sucede con los bebés? Se ha verificado la identidad de los menores como sus hijos. Nunca los inscribió de forma oficial. Residían en secreto, apenas tenían interacción con otras personas. El individuo había proferido múltiples advertencias. Pensamos que los dejó en el parque para cuidarlos y después se dirigió a encararlo. Falleció en esa misma noche. ¿Cuál será el próximo paso? Desde el punto de vista legal, no existen parientes directos solicitando la tutela. Se tiene conocimiento de que usted y su esposa están a cargo de ellos, y fue la pequeña Alma quien los descubrió. Exactamente. A partir de este momento, vamos a redactar un informe positivo para el juez en respaldo de que la custodia, incluyendo a Alma, permanezca con ustedes. Rafael se quedó asombrado, parpadeando. ¿Incluso Alma? Así es. Tras analizar el caso, una psicóloga del equipo determinó que sería perjudicial separarla de los bebés. Pensamos que, a pesar de no tener parentesco biológico, se ha convertido en la principal figura de apego para él. Además, la Fiscalía valora su intervención como fundamental para preservarles la vida. Rafael se tocó la cara con una de sus manos. Después de varias semanas, experimentó una sensación de ligereza en el ambiente. Expresó su agradecimiento con la voz entrecortada. La audiencia final todavía está pendiente, pero este avance es significativo. Al volver a su hogar, Rafael se topó con Alma divirtiéndose en el patio junto a los pequeños. Mientras les mostraba cómo aplaudir, a pesar de que apenas podían hablar, se divertían mucho riendo. Desde la entrada, Rafael anunció nuestra victoria. Elena se marchó rápidamente de la cocina. ¿Qué sucedió? Se va a hacer una recomendación oficial para que los bebés y Alma permanezcan en nuestra compañía. Incrédula, Elena cubrió su boca con las manos. ¿En serio? Rafael dio su aprobación con la cabeza. Alma se aproximó lentamente. ¿Incluyéndome a mí? Igualmente para ti. No emitió palabra alguna. Abrazándolo con intensidad, cerró los ojos con fuerza para contener las lágrimas. Por vez inicial, alguien la había seleccionado. Después de recibir la noticia, el ambiente en el hogar de los Ledesma había cambiado por completo. Dejó de ser simplemente un lugar de tránsito o un refugio temporal. Ahora comenzaba a adquirir la sensación de ser un auténtico hogar. Las habitaciones que solían estar desocupadas o repletas de cajas, se transformaban gradualmente en espacios rebosantes de actividad. Pañales en este lugar, juguetes recién llegados en ese otro rincón, ilustraciones de Alma adornando la pared. Elena estaba ocupada ordenando la ropa de los bebés cuando Alma apareció con un papel en su mano. ¿Sería posible hacerte una pregunta?, expresó tímidamente. Por supuesto, háblame. ¿Cuál será el nombre que recibirán los bebés? Una sonrisa se dibujó en el rostro de Elena. Había considerado esa posibilidad en varias ocasiones, pero prefería no precipitarse. No tengo idea. Estábamos aguardando confirmación sobre la posibilidad de permanecer con ellos. ¿Cuentas con alguna sugerencia? Llena de emoción, Alma desplegó el papel. Se encontraban 3 rostros circulares trazados, cada uno identificado con un nombre escrito debajo. Tomás, Luz y Nico son los nombres de los integrantes. No estoy seguro de si están correctos, pero así es como prefiero denominarlos. Elena se inclinó para observarla cara a cara. Me fascinan. ¿Deseas elegir los nombres para ellos? Efectivamente, de esta manera los bebés no serían así. Se convertirían en individuos. Podrían ser individuos. Un nudo se formó en la garganta de Elena. El modo en que Alma se expresaba difería del de otras niñas de su edad, que suelen tener 9 años. Su forma de expresarse denotaba que había tenido que madurar prematuramente.
Así que vamos a conversar con Rafael para conocer su opinión. Aunque personalmente ya estoy decidida. Durante la cena de esa noche, Elena compartió con Rafael la información sobre los nombres. Al leer detenidamente el papel, al llegar a Nico, soltó una risita. ¿Dónde está Nico? Así lo expresó Alma. El que más disfruta de dormir. No entiendo la razón, pero le sienta bien. Rafael dirigió su mirada primero hacia Elena y luego hacia Alma. ¿Has considerado ya un nombre para ti? El ceño de Alma se frunció. ¿De qué manera? Después de completar todo este procedimiento, ¿te interesaría llevar nuestro apellido? La pequeña lo observó detenidamente, como si no captara completamente la situación. Tratado como un miembro más de la familia. Ya lo eres, contestó Elena. La decisión final queda en tus manos. Alma dirigió su vista hacia abajo. Aunque no emitió palabras en ese instante, la expresión luminosa de sus ojos lo revelaba todo. Pasados unos días, la magistrada a cargo de la situación citó a una última reunión. En la reunión se encontraban Rafael, Elena, la abogada de los niños, una especialista en psicología infantil y 2 colaboradores judiciales. Alma se ubicó en medio de Rafael y Elena, entrelazando sus manos. La magistrada analizó los informes conclusivos y las sugerencias. Hizo una pausa en el archivo de Alma y lo examinó minuciosamente. La pequeña llegó a ustedes de forma inesperada, expresó, pero en ocasiones, los imprevistos son una bendición disfrazada. Elena retuvo el aliento. Rafael entrelazó sus manos con las de Alma. Se otorga la adopción legal de los 3 niños a la pareja interesada, Rafael y Elena Ledesma, y se aprueba el comienzo del proceso de documentación para la niña Alma, con el nombre nuevo que ella decida. Un breve instante de silencio invadió la habitación, con todos sus ocupantes en completo mutismo. De manera tímida, Alma se aproximó al podio y susurró: «Deseo que mi nombre sea Alma Ledesma». Una sonrisa se dibujó en el rostro de la jueza. Saludos, Alma. Al salir de la corte con documentos en su poder, Rafael alzó a Alma por primera vez. Le dio un abrazo intenso, más intenso que en cualquier otra ocasión. Finalmente adquirió un nuevo apellido. Finalmente, logré adquirir una vivienda. Y, lo primordial, finalmente contaba con un núcleo familiar. Después de la audiencia, las semanas posteriores estuvieron ocupadas con gestiones, rúbricas y consultas médicas. Los recién nacidos recibieron los nombres de Tomás, Luz y Nico, tal como había propuesto Alma. Cada uno obtuvo un certificado de nacimiento actualizado y el apellido Ledesma los vinculaba a todos por primera vez. Alma inició el trámite legal para adquirir una identificación oficial, con la asistencia de un grupo experto del DIF. A pesar de que todo transcurría de manera positiva, Elena percibía que Alma se mostraba más silenciosa de lo común. No era triste, pero algo le causaba preocupación. Su risa ya no resonaba con la misma intensidad de antes. Permanecía largas horas en soledad, plasmando en su cuaderno o contemplando la calle desde la ventana. Al atardecer, cuando los pequeños estaban dormidos, Elena se aproximó con una taza de chocolate caliente en la mano y le preguntó: ¿deseas compartir conmigo lo que te preocupa? Por un instante, Alma titubeó. Después, colocó el lápiz en la mesa y la observó. ¿Qué sucederá si en algún momento deciden regresarme? Elena frunció el ceño al escuchar la pregunta. No reveló su fuente. Tan solo reflexionó sobre ello. En ocasiones, al tener algo hermoso, se termina perdiendo. Siempre se ha mantenido de esa manera. Arrodillada ante Alma, Elena colocó sus manos en los hombros de su amiga y le dijo: «Observa, Alma. Lo que poseemos en este momento no constituye un préstamo. La casa es tuya. Formamos parte de tu familia. No tenemos intención de regresarte ni de abandonarte». Alma dirigió su mirada hacia abajo. Elena aseguró con determinación: «Nosotros nunca nos agotamos. Has sido seleccionada, Alma. No es obligatorio que estés presente, pero deseamos que lo estés. Porque tu ausencia es notoria». Las palabras de Elena causaron un impacto en Alma. Sus ojos se colmaron de lágrimas, y por vez primera, se concedió el llanto sin ocultarse.
Aunque siento cariño por ustedes, me asusta entregarme por completo. Elena estrechó a Alma entre sus brazos con fuerza, brindándole una sensación de protección inigualable. Al regresar a su hogar esa noche, Rafael encontró a Alma descansando en el sofá con Nico dormido entre sus brazos. La escena le impactó mucho más de lo que había previsto. Tomó asiento a su lado, acariciando cariñosamente el pelo de los dos. Elena se aproximó lentamente. «Sigue sintiendo temor. No de nosotros, sino de todo lo que proviene del pasado». Rafael asintió en silencio, admitiendo: «Comprendo, en ocasiones también experimento temor. Si no se tiene la habilidad necesaria, si se les defrauda». «No lo estás haciendo incorrectamente», murmuró Elena. «Estamos avanzando paso a paso, y eso es un avance significativo». Rafael asintió con la cabeza. «¿Tienes idea de cuáles eran mis pensamientos el día de hoy? Nunca hubiera pensado que mi hogar se vería tan repleto de ilustraciones, biberones y cobijas, pero no lo cambiaría por nada en el mundo». «Lo mismo pienso yo», contestó Elena, recostando la cabeza en su hombro. Al despertar la mañana siguiente, Alma se levantó con las primeras luces del día. Cogió una hoja en blanco y redactó algo con su caligrafía más cuidada. Después, se dirigió a la habitación de Rafael y colocó la carta en su mesa de trabajo. Al leerlo, experimentó un aumento en los latidos de su corazón. Expresó su gratitud por no abandonarlo. Jamás había habido interés en permanecer. En ocasiones, las heridas más profundas no son visibles, pero el amor que cura puede actuar en silencio. Simplemente existir. Permanecer en el lugar. La noticia sobre la adopción legal se difundió rápidamente en los medios de comunicación. A pesar de los esfuerzos de Rafael y Elena por mantener la discreción, no lograron evitar que una noticia se difundiera en un medio local bajo el título «Ledesma, empresario, adopta a los hijos de una mujer fallecida y a la niña que los rescató». En un primer momento, Rafael se sintió irritado. Tenía miedo de que eso generara más interés no deseado. Sin embargo, al regresar a su hogar esa tarde, se topó con Alma en la sala, luciendo una sonrisa discreta y sujetando una revista donde aparecía una imagen suya sosteniendo a un bebé. Ella preguntó si le incomodaba, mientras dejaba la revista suavemente. Rafael la observó con ternura y suspiró. «Está bien, si a ti no te incomoda». Expresó que nunca antes le habían asignado un apellido, y ahora ve el tuyo por todas partes. Un silencio se apoderó del lugar. Salió de la cocina Elena, secándose las manos con un paño. «¿Disfrutas tenerlo?» Alma titubeó por un momento. Después de eso, asintió con la cabeza. Expresó: «Sí, es poco común, pero hermoso». Elena se acomodó a su lado. Le recordó que tenía la opción de modificarlo si así lo deseaba. «Ahora que es oficial, tienes la libertad de decidir tu nuevo nombre». Alma se quedó asombrada al escuchar esas palabras. «¿En serio?» «Por supuesto, es tu nombre, es quien eres. Nadie tiene la capacidad de forzarte a usar algo que no resuenas». Alma dirigió sus ojos hacia abajo. Tras reflexionar brevemente, se mordió el labio inferior. Expresó su aprecio por Alma Ledesma, aunque anhelaba un símbolo que le recordara su fortaleza y la capacidad de salir adelante por sí misma durante tanto tiempo. Rafael, lleno de curiosidad, preguntó qué le gustaría añadir. Alma Valiente Ledesma propuso cambiar su nombre. Elena dejó escapar una risa delicada. Rafael estuvo a su lado. «Me parece excelente», expresó él, «y, además, es verídico». Esa noche, cuando los pequeños estaban dormidos, Alma se sentó a la mesa con papel y lápices, creando dibujos con sus recién adquiridos apellidos. Alma Valiente Ledesma repetía incansablemente, utilizando variados colores, como si intentara persuadirse de que finalmente era real. Desde la puerta, Elena miraba con una combinación de orgullo y cariño. Al acercarse, le preguntó si era consciente de sus acciones. Le recordó que estaba forjando su propio camino. Alma respondió que no desea perder los recuerdos de su pasado, a pesar de que la nueva etapa será completamente distinta a la anterior. «Deseo mantenerlo en la memoria, ya lo sé, para no regresar». Elena asintió con los ojos brillantes.
expresó su conformidad. Esa cualidad también demuestra tu valentía. Unos días más tarde, Rafael recibió una invitación para participar en una entrevista en una emisora de radio de la zona. Titubeó al momento de aceptar, sin embargo, reflexionó sobre la posibilidad de contribuir a mejorar la percepción distorsionada que ciertas personas aún difundían. En la entrevista, le cuestionaron acerca de los motivos que lo llevaron a actuar de esa manera. No fue algo que hayamos organizado de antemano. Se trató de un percance. Mientras viajábamos, nos topamos con una niña que cargaba a 3 bebés, lo cual nos detuvo en seco y nos impidió continuar nuestro camino. ¿Te consideras un héroe? Para nada. Experimento emociones y pensamientos propios de la condición humana. Y realmente agradecidos de que la pequeña nos haya dado la oportunidad de formar parte de su mundo. Las palabras de Rafael se difundieron ampliamente en línea, pero en esta ocasión no surgieron chismes ni controversias. Simplemente admiración y consideración. Al regresar a su hogar esa noche, Alma aguardaba con un papel doblado en sus manos. Interrogó él sobre la naturaleza de aquello. Ella contestó que se trataba de su inicial relato. El nombre de la niña que halló un hogar en el sitio más inesperado. Rafael rodeó a la joven con sus brazos en silencio. Ya no tenía la necesidad de seguir buscando. Finalmente, su relato iniciaba una nueva etapa. A pesar de que la rutina continuaba siendo dominada por la alimentación de los bebés, el cambio de pañales y las noches sin descanso, el transcurso del tiempo empezó a sentirse más liviano en el hogar de los Ledesma. Los días ya no se caracterizaban por la incertidumbre, sino por la monotonía. Una rutina acogedora, algo desordenada, pero sumamente humana. Elena centraba toda su atención en los bebés, con Alma desempeñando el papel de su asistente más destacada. A pesar de continuar liderando su compañía, Rafael dedicaba una cantidad creciente de horas a estar en su hogar. En ocasiones, se quedaba sentado en el suelo, rodeado de los niños, sin preocuparse por si su atuendo se arrugaba o si había llamadas sin contestar. Por la tarde, Alma se acercó sosteniendo otra hoja. Rafael, con una sonrisa, le preguntó qué había escrito esta vez. Alma respondió que era una lista de objetivos para el año. ¿Sería posible echar un vistazo? Con orgullo, Alma la entregó. En la parte de arriba, en letras grandes, se podía leer, artículos para mi reciente etapa. Organizar una celebración por el aniversario de nacimiento. Con una deliciosa tarta y coloridos globos. Adquirir habilidades de lectura adecuadas. Instruir a Nico, Tomás y Luz en el arte de desplazarse a pie. Tomar una fotografía amplia de la familia para colocar en la sala de estar. Adquirir la habilidad de nadar. Mantener la calma ante los gritos de otra persona. Formar parte de algo eternamente. Rafael experimentó una sensación de opresión en su pecho. No fue la tristeza lo que lo invadió, sino la profunda comprensión del significado detrás de cada palabra. Los modestos anhelos eran para Alma valiosidades inalcanzables hasta entonces. Con determinación, expresó, realizaremos cada una de estas acciones. La sorpresa se reflejó en el rostro de Alma cuando dirigió su mirada hacia él. ¿De verdad? Así es. También tú nos brindarás enseñanzas valiosas, ya que no solo nosotros impactamos tu vida. Has modificado la nuestra. Pasados unos días, Elena llevó a cabo una actividad completamente nueva para ella. Realizar una breve sesión fotográfica en el hogar. Contactó a una amiga que es fotógrafa y acondicionó el lugar con luz natural, cobijas mullidas y los juguetes favoritos de los pequeños. Alma lucía un vestido blanco estampado con flores que le había obsequiado Elena. Rafael, vestido con una camisa de tono claro, cargaba la lámpara en sus brazos, mientras Tomás y Nico se desplazaban gateando entre risas. Desde detrás de la cámara, Elena los observaba. Su expresión facial mostraba todos sus sueños cumplidos y aún más. La fotógrafa inmortalizó instantes naturales, Alma abrazando a los 3 bebés simultáneamente, Rafael alzando a Nico en el aire mientras éste se reía sin cesar, y Elena besando la mejilla de Alma mientras ésta hacía una graciosa mueca. Tras pulsar el botón, el sonido de las risas resonaba por toda la vivienda.
Alma se apresuró hacia la cocina en busca de cinta adhesiva después de que la fotógrafa se marchara. Seleccionó una de las imágenes impresas y la colocó con delicadeza en la pared de la sala de estar. Mi presencia aquí es para que nadie pierda la memoria. Desde el pasillo, Rafael la observó detenidamente. ¿Qué es lo que se supone que debo olvidar? Lo relevante no es tu origen, sino el lugar que elijas para quedarte. En aquella noche, mientras todos descansaban, Rafael se levantó para tomar un poco de agua. En el momento de quietud, se paró frente a la imagen que Alma había colocado en la pared. Permaneció observándola durante un extenso periodo de tiempo. Allí se encontraban. Juntos, con una sonrisa en el rostro. Nadie era perfecto, todos tenían sus imperfecciones. Sin embargo, algo en esa escena resultaba indescriptible. Se trataba de un hogar al que no se llegaba por casualidad en esta ocasión. Se convirtió en un sitio selecto. 12 meses más tarde, la vivienda de los Ledesma lucía completamente distinta en contraste con la tranquila y organizada casa de antaño. En este momento, los muros lucían adornados con ilustraciones de Alma, imágenes de la familia y trazos con lápices de colores que Luz había empezado a crear en la pared del corredor. A nadie le importaba eso. Por el contrario, Rafael afirmaba que cada pequeña marca era un recuerdo en proceso de formación. En esa jornada, la vivienda se encontraba particularmente bulliciosa. Elena se movía de un lugar a otro, organizando almohadones, arreglando una mesita con golosinas y colocando globos de distintas tonalidades. Alma controlaba cada detalle con un listado en su poder. Desde la cocina, Elena confirmó, sí, tenemos el bizcocho. ¿Incluyendo el nombre completo? ¿Y los obsequios para los pequeños? Así es. Cada persona tiene su propia bolsa. ¿Qué pasa con las imágenes? ¿Y la música? Essentia. No te preocupes. Todo está preparado. Nerviosa, Alma esbozó una sonrisa. Fue la primera vez que celebraba su cumpleaños siendo parte de una familia. No fue el primer nacimiento en la familia, pero sí el primero que había sido anhelado, organizado y festejado. Cuando la hallaron, tenía tan solo 9 años. En este momento contaba con 10 años. Todo había cambiado por completo. En el patio, Rafael finalizaba la elaboración de una piñata con diseño de estrella. Mientras Nico y Tomás se entretenían sobre la manta, Luz avanzaba con inestabilidad, pero con alegría reflejada en su rostro. Rafael, acomodando la cuerda de la piñata, mencionó, ¿tienes conocimiento de esto? En ocasiones me cuestiono qué habría sucedido si en aquella jornada no me hubiera apeado del automóvil. Desde la terraza, Elena observaba su figura. Me hago la misma pregunta y la respuesta me aterra. Rafael asintió mientras dirigía su mirada hacia sus hijos. Jamás imaginé que el momento más especial de mi existencia surgiría de forma inesperada. No fue fortuito, expresó Alma, quien se había aproximado sin hacer ruido. El destino así lo quiso. El evento resultó ser íntimo y acogedor. Unos cuantos residentes que se habían hecho amigos estuvieron presentes, acompañados por la médica que había cuidado a los niños desde el principio y la asistente social que colaboró con los procedimientos. La historia era conocida por todos. Era admirada por todos. Mientras Rafael sujetaba a Alma por la cintura, ésta soplaba las velas. Mientras Elena grababa con su teléfono móvil, Luz aplaudía sin comprender completamente la situación, aunque se dejaba llevar por la felicidad del momento. Tomás solía mancharse la cara con pastel, mientras que Nico dejaba caer los globos al suelo. En el fragor de la confusión, Alma solicitó un momento de calma. Ante su pregunta, todos guardaron silencio. Expresó su gratitud por el hogar, los pequeños y por el apoyo inquebrantable que le brindaron. Jamás imaginé que encontraría un para siempre, pero ahora ya no me asusta. Rafael rodeó a la mujer con sus brazos en silencio. Elena también lo hace. Los asistentes realizaron una suave ovación. Fue un instante sencillo, pero lleno de un gran significado. En la noche, mientras todos descansaban y el silencio reinaba, Alma salió al jardín y se acomodó en el balancín. Dirigió la mirada hacia el firmamento lleno de estrellas y esbozó una sonrisa. Ya no se trataba de la pequeña que vivía en la calle.
Su nombre era Alma Valiente Ledesma. Contaba con una familia, un hogar, un linaje. Y ante todo, disponía de un sitio donde permanecer. Existen relatos que comienzan sin un rumbo definido, pero acaban convirtiéndose en el momento más memorable en la existencia de una persona. Y, sin lugar a dudas, esta pertenecía a él. La mañana del domingo transcurría en calma. El aroma a pan recién hecho impregnaba la casa, mientras un haz de luz se colaba por la ventana de la cocina, calentando el suelo donde Luz y Nico entreteníanse con bloques de diferentes tonalidades. Mientras Tomás descansaba plácidamente en su cunita, Alma, sentada en el sofá, entretenía a los pequeños leyendo en voz alta y recreando las voces de los personajes para sacarles una sonrisa. Mientras lavaba los platos, Elena sonreía discretamente mientras escuchaba a lo lejos. Ya no era necesario ocupar el vacío con canciones. El hogar resonaba con la calidez de la vida. Cada vez que los bebés reían, lloraban o daban un paso inseguro, confirmaban que el vacío que solía dominarla había desaparecido por completo. Con una taza de café en la mano, Rafael se aproximó por detrás y rodeó su cintura con un abrazo. ¿Te acuerdas de aquel momento en el que todo era un completo desorden y generaba temor? Elena dejó escapar una risita breve. Y ya no continúa siéndolo. Efectivamente, en este momento el miedo tiene menos influencia. Ella afirmó que ahora son capaces de superar cualquier obstáculo, mientras se volvía hacia él para darle un beso en la mejilla. En ese instante, Luz se aproximó a Elena con sus pequeños pasos vacilantes, llevando consigo su peluche preferido. Se acercó a ella, extendió sus pequeños brazos y de manera torpe pero evidente pronunció, «Madre». Elena quedó inmóvil por el frío. El plato que sostenía se deslizó de sus manos y terminó en el fregadero, produciendo un leve ruido que pasó desapercibido para él. De rodillas, con el corazón latiendo rápido, dirigió su mirada a los ojos de Luz. «Amor, ¿puedes repetir lo que acabas de decir?». La pequeña volvió a llamar a su madre con firmeza, rodeándola con sus brazos. Las lágrimas brotaron en los ojos de Elena sin que pudiera contenerlas. La abrazó con fuerza, sin importar que sus manos estuvieran mojadas y que la camiseta se empapara. Rafael permaneció quieto y conmovido detrás de ellas. Alma se puso de pie rápidamente del sofá al oír la palabra. Luz preguntó por su madre con un suave, «¿Mamá?». Elena susurró mientras acariciaba el cabello de la niña. Eso fue lo que expresó. Alma protestó con una risa traviesa. Él lo mencionó, pero yo fui la primera. Hace varios meses que me llamas mamá. Elena respondió con una sonrisa entre lágrimas, mencionando que era la primera ocasión para esa persona. Alma se acercó a ella con cariño y expresó, ahora somos dos quienes te llamamos mamá. Rafael se inclinó a su lado y las abrazó a las tres con sus brazos. Nosotros, un grupo de 5, nos consideramos una familia. Antes de ir a descansar, Elena escribió en su diario una frase simple esa noche. En el día de hoy, Luz me ha llamado mamá. Independientemente de todas las experiencias que tengamos en el futuro, este día permanecerá grabado en lo más profundo de mi ser. Colocó el cuaderno dentro del cajón de la mesilla de noche, apagó la lámpara y se acostó. Rafael descansaba con uno de los bebés acurrucado en su pecho. En su cuarto, Alma mantenía la puerta entreabierta en todo momento, argumentando que era por si los niños requerían su ayuda. Elena experimentó una calma total al cerrar los ojos. El origen de la palabra madre no se limita a ser simplemente un término, sino que representa una validación. Ya no se limitaba a ser una mujer con el deseo de tener hijos. En ese momento lo estaba. Claro que sí. Por toda la eternidad. Si el relato te conmovió tanto como a nosotros al narrarlo, por favor, comparte tus impresiones en un comentario, expresando qué aspecto te llegó más profundamente. ¿Cuándo fue el instante en que Alma manifestó que había superado su temor? ¿Recuerdas el momento en que Luz pronunció por primera vez la palabra mamá? Si estás convencido de que el amor tiene el poder de cambiar el rumbo de las personas, no dudes en darle me gusta al vídeo y compartirlo con aquellos que requieran un poco de optimismo. Si disfrutas de relatos similares, cargados de emociones genuinas, protagonistas valerosos y nuevas posibilidades,
Te invito a suscribirte al canal para no perderte ninguna de ellas. Nos gustaría conocer el lugar desde el cual estás visualizando este vídeo. Estamos atentos a lo que nos cuentas en las secciones de comentarios.